Póngalo a meditar, por favor. Siempre le hago veces lo que le digo. Mateo 7:21, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para mí un cristiano que es representante del reino de los cielos es obediente. Si yo veo un cristiano que no es obediente a su pastor, para mí no entra al reino de Dios. A mi criterio bíblico no entra al reino de Dios. No puede entrar. Un ministro que simplemente se envía solo, sin consultar a su pastor, también es desobediencia. La Biblia dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y lo curioso es que cuando el pastor les dice vayan, no quieren ir. Y cuando no deben ir, todos quieren ir. ¿Qué bien, hermano? Diga conmigo, estar atento es mejor que la grosura de los sacrificios. Y la obediencia es mejor que los holocaustos. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Vaya al libro de los Hechos. Para usted, hermano, ¿qué es lo más imperativo en su vida? ¿Qué es lo más, vamos a decir, importante en su vida? ¿Qué es lo que cree que es lo más importante para un cristiano? La salvación la puede perder por desobediente. Entonces, ¿qué es más importante? La obediencia. Lo más importante, hermano. Hay cristianos que se afligen porque no hablan en lenguas. Lloran porque no hablan en lenguas. ¿Y dónde dice la Biblia que debe hablar en lenguas para ser salvo? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos acaso profetas? ¿Hablan todos acaso lenguas? Se está refiriendo a que no todos reciben los mismos dones. Habrán muchos ese día que habrán hecho grandes cosas y no entrarán al reino de Dios porque hicieron de todo menos la voluntad del Padre, que es nuestra santificación. Y la santificación es un resultado de la obediencia a la palabra. Todo cristiano que está atento a la palabra de Dios y la pone por obra, se santifica para agradar a Dios. Aleluya. Y tiene entrada segura delante del Señor Jesucristo. Lo más importante en nuestra vida es la obediencia a Dios. Para mí no hay cosa más importante que la obediencia. ¿De qué le sirve que habla 50,000 géneros de lenguas? ¿De qué le puede servir si profetiza o sale enfermos inclusive? Si es un tremendo desobediente. Si usted es llanero solitario que hace lo que quiere, ¿de qué le servirá? ¿Sabía usted que hay gente inclusive que está afuera y que simplemente no se le da gana venir a una iglesia cristiana y piensan que por buenas personas será salvo? No, la obediencia les salvará. Y por obediencia tenemos que congregarnos en una casa de Dios. ¿Me está entendiendo? Más que cualquier cosa, lo más imperativo en nuestra vida, lo más importante que jamás debe faltarnos es la obediencia a la palabra de Dios. Miren Hechos, gloria a Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora preste atención a lo que voy a enseñar en estos últimos minutos del culto. Tengo 5 minutos para completar el mensaje. Escuche con atención. Los dos apóstoles, Pedro y Juan, estén atentos, habían sido llevados ante el concilio. El concilio, por si acaso, estaban totalmente desconectados con Dios, porque no reconocían que estos eran enviados de Dios. Amén. Entonces,
El concilio le prohíbe a Pedro y Juan que predicasen el Evangelio de Cristo. Y Pedro y Juan no pueden aceptar la orden de ellos, porque la voluntad del Señor es que ellos prediquen el Evangelio de Cristo. No olvidemos que ellos han sido enviados por Cristo. Ellos están en una acción obediente, rechazando la voluntad de los hombres y aceptando su voluntad con Dios. Le voy a decir porque este versículo es muy manipulado por muchos. Muchos toman este texto para no sujetarse a los pastores. Escuche por favor, para que aprenda esto y no le suceda nunca. No cometa usted ese error. Ellos dicen, no, acá ellos dijeron, no hago la voluntad del hombre, hago la voluntad de Dios. Sí, pero la diferencia es que Pedro y Juan eran la iglesia cristiana y estos dos no eran de la iglesia. El Sanedrín no era parte de la iglesia porque ellos no reconocían a Jesucristo como Señor. Sin embargo, una autoridad pastoral es puesto por Cristo, parte de la iglesia. Amén. Cuando usted obedece al pastor, ¿a quién obedece? Al Señor, porque Él lo pone. Pedro y Juan no obedecieron a Caifás, a Anás y al resto del Sanedrín, porque estos estaban contra Dios. Estaban contra Dios. Amén. ¿Es su nombre, iglesia? ¿Quién es el que vive? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Obedecer. Dice la palabra del Señor que ellos salieron, fueron azotados. Al rato se acerca un hombre anciano y dice, dejad a estos hombres, porque si este consejo viene de Dios, no podréis hacer nada para detenerlos. Con esto quiere decir, hermano mío, que todo orden de Dios conforme a la palabra es un consejo de Dios. Y si Dios ha dicho que la obediencia nos salvará, esto nadie lo puede cambiar. Amén. Yo siempre recuerdo un testimonio de Nelson Ned. Dice que Nelson Ned es un hombre multimillonario. Ya usted lo habrá escuchado, el gigante de la canción, ¿no? Pero es un chiquitito así. Él cuenta en su testimonio, hermanos, que él congregaba, pero por las giras dejó de congregar para seguir cantando. Escuche. Claro, el pastor no se opuso, porque esos conciertos dejaban lindos diezmos. ¿Estamos aquí? Y en este dejar de congregar, él dejó de congregar totalmente y solo pensaba que era lo único que debía hacer es mandar sus sobrecitos. Escuche. Dice que un día conoce a otro ministro y otro ministro dice, hermano, ¿usted congrega? Él dice, no, a mí me ha dicho mi pastor que no es necesario. ¿Qué no es necesario? Porque Dios me ha llamado de esta manera. Dice que este ministro le dijo, no, tú estás fuera de la casa de Dios. Le hizo ver su condición. Y dice que él prefirió los cultos que los conciertos. Y empezó, usted lo escuchara cómo predica Nelson Ned. ¿Por qué crees que ese pequeñito predica como predica? Porque no tiene otro mejor lugar que estar en la casa de Dios, atento a la palabra, aprendiendo la ciencia y la sabiduría del cielo, para que cuando Él hable no pueda haber ningún tipo de posesión satánica de este siglo. De la gloria a Jesús. Y cuando usted hable la palabra, hermano, usted hablará en el nombre del Señor. Jesús le va a respaldar. ¿Cuándo dice amén? A su nombre, hermano. Diga conmigo, haré la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Ahora, hermanos, no se dejen mover por los hombres. Amén. Voy a poner ejemplos. A mí me gusta enseñar con ejemplos, porque es mejor con ejemplos, ¿verdad? Si